Hoy te voy a enseñar cómo instalar Windows desde cero. Si eres una persona que vas a comenzar a instalarlo sin saber nada, este es su video correcto. Lo primero que vamos a descargar es el ISO oficial, sin ningún link. Te voy a mandar a la página. Buscamos descargar Windows 10 y nos va a mandar la página principal de Microsoft. Lo siguiente que vamos a darle es un clic derecho en tu trackpad o tu computadora. ¿Para qué? Para inspeccionar luego y darle a ese botón para que simule un dispositivo Android o algo así. Seleccionamos la versión, que es la versión más reciente. Luego de eso seleccionamos la región que queremos para que se configure el teclado y el idioma principalmente. Luego de eso le damos a descargar en 64 bits. El punto de eso es que te redirecciona la página y te mande una ISO oficial, no tenga que descargar muchos parches, solamente parches, unos cuantos. Luego buscamos Rufus y nos vamos hacia la última parte. Volviendo a la página de Microsoft, el punto de eso es que no descargues muchas cosas porque suben a veces muchas cosas que no son. Y le damos al final y buscamos Rufus 3.14. Luego de eso le damos a instalar y salta eso. Conectamos la USB, aparece ahí y seleccionamos el ISO. En mi caso está en descargas. Un clic en el ISO y luego en abrir. En abrir. Y luego le damos a empezar. Luego de empezar en aceptar, que se va a formatear. Luego de eso se va a abrir ese pequeño menú. Dándonos a empezar, que ya ha terminado. Luego se termina la barra y apagamos la PC. Lo que necesitamos es que esté conectada a la corriente. Si eso es una laptop, en mi caso uso un teclado porque no funcionan unas teclas. Enciendo y le doy a F2. Por lo general es F2. Si no enciende así, tienes que buscar esta función de la BIOS, cómo entrar a la BIOS por tu computadora, por tu marca. Luego de esto le damos hasta aquí, hasta que aparezca boot, el nombre boot. Le damos hacia abajo con la misma tecla. Aquí vamos a usar la F6. Tu teclado tiene que tener F6. Y vemos aquí que la USB aparece al final. Le damos a la F6 para que se coloque en el primer lugar y la BIOS se reconozca el arranque desde la USB. Le damos a F10 para guardar los cambios y a Enter. Luego de esto la computadora va a reiniciar y va a comenzar a cargar esto. Y aquí vemos que arrancó con la USB. Le damos a iniciar. Vamos a dejar todo eso así, instalar. Y aquí, en el tercer paso, cuarto de la instalación, aceptamos. Y le damos la segunda opción, instalar personalizado, para seleccionar dónde queremos que se vaya. En mi caso, yo le voy a dar a este, pero en su caso, eso cambiará por el tipo de almacenamiento, cuántos gigabytes ustedes quieren, o el disco duro. Luego de esto se va a reiniciar y tenemos que sacar la USB antes que se apague para que arranque con el disco duro o el almacenamiento y no haga un bucle como que reiniciando de nuevo. Luego de esto la computadora se va a reiniciar y va a arrancar con el disco duro y vamos a comenzar a configurar Windows. Aquí esa cortana que por mis cursos es bueno desactivarlo para que no consume recursos. Luego de eso selecciono la región, también la distribución del teclado. Voy a omitir, que todo está bien. Y ya esa parte la voy a omitir porque no quiero conectarme a la Microsoft Store. También omitir. El punto de esto es que vaya lo más sencillo posible. Aquí ponemos el nombre que aparecerá al principio de la pantalla cuando encendamos o la reiniciamos o la suspendemos. También la contraseña. Aquí yo desactivo todo eso. Aquí le damos a comenzar. Y aquí comienza un pequeño momento donde Microsoft comienza a cargar los programas y ese tipo de cosas. Luego de eso se reinicia y vemos que dice hola, lo que quiere decir que estamos preparando todo para ti. Quiere decir que todo va correcto. Dice que no apague el dispositivo. Eso puede tardar un poco. Luego de que reiniciemos la computadora, de que la computadora se reinicie, eso puede durar un tiempo porque Windows está reajustando los programas y ese tipo de cosas. Eso mismo lo hizo. Eso podría
tardar varios minutos. Tenemos que esperar. El punto de esto es que sea lo más sencillo posible, porque por ejemplo yo aprendí de YouTube y es bueno hacer videos como este tipo para que todo sea más asequible, porque a instalar un sistema así requiere mucho tiempo, llevarlo a veces a centros y ese tipo de cosas, y por eso cobran. Que tú lo hagas por ti solo es bastante bueno. Y esperamos. Aquí debe de haber comenzado ya. Aquí arranca Windows. Si tú quieres saber cómo descargar los drivers, en mi caso se usaron los drivers o la versión que yo descargué estaba bien y se conectó al Wi-Fi de una vez. Te voy a dejar un video cómo descargar un programa para que se descargue. Ahí conectamos a la red. Volviendo a los drivers, es un programa que actualiza todos los drivers sin ninguna manera de que tú comiences a instalarlo de manera manual. Denle like, comparten y comenten. Aquí no habrá ningún link porque lo harás todo de por sí solo. Aquí vemos todo. Gracias por ver el video.